Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Te saludo de manera muy especial en este día para disponernos una vez más a tener nuestro tiempo devocional en casa. Me presento, mi nombre es Cristian Peña y voy a tener el gusto de acompañarte hoy en la lectura de la Escritura, la meditación breve y la oración como respuesta a lo que el Señor nos habla y nos dice el día de hoy. La historia memorable del día nos corresponde en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 18 hasta el verso 30. No voy a leer toda la historia, voy apenas a leer unos versos, pero quiero animarte a que en tu tiempo devocional o libre, que tengas la oportunidad, pues aproveches para leer todos estos versos que son muy significativos e importantes. En este punto del Evangelio, Juan nos está contando acerca de esas últimas horas de Jesús antes de encarar lo que sería la cruz, el momento de su obra, de su entrega, de su muerte, su crucifixión, su resurrección. Y estamos en este momento de la noche antes, cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, un acto que yo creo muchos recordamos, apreciamos, valoramos, como el Señor humildemente y con gran amor se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. Pero seguidamente en esa misma reunión tenemos el anuncio de la traición de Judas. Y voy a leer entonces en favor de ustedes verso 21 y luego saltaré al verso 26. Pero dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. El verso 22, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Verso 26, entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, esta es la historia y como te estaba mencionando, pues aquí está este gran evento, como dice la Escritura, de angustia para el Señor Jesús, quien ya estaba acercándose a su hora, pero quizá un momento bastante agridulce, porque Él está despidiéndose prácticamente ya de los que tanto ama, con los que ha caminado este tiempo, pero en medio de eso Él va a decir que uno de ellos le va a traicionar. Así que bueno, con ese contexto yo te invito para que nos preparemos, escuchemos la próxima canción y así entramos a nuestro acróstico Casa el día de hoy. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso
Bien, para nuestro tiempo de confesión, quisiera pues hacerte pensar un poquito en toda esta historia y lo que sucede un poco más atrás. Yo pues no puedo dejar de leer lo que ocurrió anteriormente, digamos, a esta narrativa del anuncio, la tradición de Jesús, y está ahí el lavatorio de los pies, Jesús expresando su cariño, su amor, pero especialmente su servicio, a qué había venido Él a este mundo, a entregar su vida, a mostrar que Él se desposeía de todas las cosas para manifestar su gracia, su amor, su misericordia. Jesús sabía muy bien hacia dónde iba. Estos eventos para Jesús no son sorpresivos. Él sabía muy bien lo que iba a ocurrir, pero aún sabiendo eso, Él encaró con humildad y con amor. Ahora, piensa por un momento en Judas. Judas está ahí presente. Ahora, Jesús sabe muy bien que Judas es quien lo va a traicionar. Judas, el Señor conoce muy bien el corazón de Judas, su avaricia, su anhelo por el dinero, pero especialmente su incredulidad en Jesús como el Hijo de Dios. Y es muy significativo pensar que estando Judas presente, Jesús también lavó los pies de Judas. Piensa en esa escena por un momento. Yo estaba pensando en eso mientras preparaba este devocional y no podía dejar como de imaginar cómo sería ese momento en el que el Señor está lavando los pies de Judas y sabiendo que Él era el hombre que iba a salir después de ese acto de servicio y de amor a entregar al Señor Jesús, ¿no? El verso 14 y 15 dicen así: pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y eso me hace pensar en este gran ejemplo de nuestro Señor Jesús, que mostró este amor, esta compasión, este servicio, a pesar de que Judas lo iba a traicionar. Así que, a la luz de eso, yo quisiera animarte a pensar cómo reaccionamos nosotros con quienes de alguna manera obran en contra de nosotros. Piensa que nuestra forma de reaccionar cuando alguien nos ofende, cuando alguien, no sé, habla mal de nosotros, no nos saluda, quizá el hermanito que llegamos a la iglesia no nos saluda, cómo nos sentimos nosotros, pero especialmente cómo reaccionamos nosotros. Y hemos de reconocer que nuestra tendencia es por lo general a desquitarnos, a cobrar en nuestras manos la justicia. Sentimos que nos deben respeto, que nos deben admiración o que nos deben reconocimiento, y cuando no tenemos esas cosas, pues tendemos a ignorar a la persona, al hermano, a la hermana, tendemos a hablar mal de esa persona, tendemos a no volver a acercarnos a esa persona, y tantas maneras que muestran nuestro egoísmo y nuestro deseo por hacer justicia propia. Yo creo que en esos casos nos falta tanta humildad y tanta sencillez. Creo que en esos casos opera mucho el orgullo de nosotros, nuestro pecado, nuestro afán, nuestro anhelo por reconocimiento. Y cuando venimos a ver a nuestro Señor Jesús, este gran modelo que se humilló, que amó, que sirvió, yo digo, wow, Señor, perdónanos y limpia nuestro pecado de orgullo, de altivez, de querer aplicar la justicia por nuestras propias manos. Así que te invito para que oremos así, pidamos perdón al Señor, que Él nos limpie de estas actitudes, palabras, pensamientos pecaminosos contra aquellos que hacen mal, que nos ofenden por alguna razón. Oremos al Señor. Padre, gran ejemplo tenemos en la Escritura de Cristo nuestro Señor, que siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, soportó, recibió la indiferencia, el rechazo, la traición de un hombre como Judas, que estaba dentro de los 12, que te vio, que te conoció, que sin embargo su corazón fue llenado por el mal para atentar contra ti.
Padre, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado incorrectamente? Cuando alguien nos ofende, y aún tenemos que reconocer, Señor, muchas veces son ofensas menores, a veces son ofensas mayores o más grandes, pero ni aún así tenemos justificación para actuar con arrogancia, con orgullo, con altivez, con el anhelo o el deseo de vengarnos, de tener justicia por nuestras propias manos. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos mostrado humildad cuando alguien nos hace algo que nos ofende y cuando hemos querido a toda costa imponernos y querer mostrar quiénes somos nosotros, o hemos querido defender nuestra imagen y así hemos actuado pecaminosamente ante el pecado del otro. Pedimos que tú nos perdones, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos que en Cristo Jesús y por su obra es que podemos ser lavados, perdonados y hechos aceptos delante de ti. Por eso, Padre, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sigue ahí donde estás adorando al Señor. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Para nuestro tiempo de adoración, quisiera invitarte para que miremos el verso 19. Jesús les dice a los discípulos, se lo digo, o sea, hablando de la traición de Judas, desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. El anuncio de Jesús de la traición de Judas tiene un claro propósito y ha sido establecido por Jesús mismo. Él dice, yo les cuento acerca de esta traición y les digo quién es el personaje, para que cuando esto ocurra ustedes crean que yo soy. Y esa expresión yo soy pues hace referencia a la divinidad de Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el enviado, Él es el unigénito, Él es Dios mismo. Y yo quisiera en este momento de adoración que podamos levantar nuestros ojos y mirar a nuestro Señor Jesús y reconocer su divinidad. Es el que conoce todas las cosas. A Él nada lo tomó por sorpresa. De hecho, el verso 1 del capítulo 13 nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, muy importante esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Jesús sabía.
Él sabía lo que venía, Él sabía quién le iba a traicionar. Y eso nos muestra este carácter divino de nuestro Señor Jesús. De hecho, este es uno de los textos que nos deja ver claramente que Jesús no fue un profeta más, no fue un buen hombre nada más, sino que Él era Dios mismo en medio de nosotros. Y cuando pensamos en nuestro Señor, que conoce, que escudriña los corazones, que nada hay oculto delante de Él, que todo lo que somos nosotros, aún nuestros más mínimos pensamientos, lo que está más guardado en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, aquello que nadie sabe, nadie conoce, aún en esos rincones no hay lugar al que el Señor no pueda llegar. Él todo lo conoce, todo lo sabe. Este es nuestro Dios y eso hace que Él sea el único Dios verdadero. Así que te invito para que ahí donde estás tú cierres tus ojos si es posible. No sé si vas en el transporte público, en tu carro, pero si tienes la oportunidad, yo te animo, te invito para que tú puedas adorar al Señor con tus propias palabras y que podamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos en esta hora porque nos ha dejado constancia, la Escritura, la historia de que nuestro Señor Jesucristo no fue un hombre más, no fue un profeta más, sino que era la misma divinidad en medio de los hombres. Te adoramos porque tú eres el Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce. Que no hay nada que se escape a tu conocimiento, no hay nada que se salga de tu alcance, de la vista tuya. Nosotros hemos de humillarnos delante de aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Hemos de rendir nuestros corazones y adorarte. Recibe en esta hora nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestra adoración, bendito Señor. Qué grato y qué maravilloso saber que tú eres el Dios verdadero, que no hay otro como tú, que no adoramos a algo que es invención del hombre, que no adoramos una imagen, que no adoramos el producto de la imaginación del ser humano, adoramos al Dios que es, que ha sido y que será por la eternidad, que tú eres Dios y que en Jesús te has revelado. Gracias, bendito Señor. Recibe nuestra adoración, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue adorando al Señor a través de esta canción y ya seguimos avanzando en nuestro acróstico casa. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó.
Llegamos a súplica y cuando pensamos en Judas, y yo creo que todos nosotros cuando escuchamos el nombre de Judas, inmediatamente se viene a nuestra mente la idea de traición, de hipocresía. Generalmente esto nos trae un sentimiento como de dolor, de tristeza, a veces hasta de rabia, porque uno piensa, ¿no? ¿Cómo es que Judas, este hombre que caminó con el Señor por 3 años, que vio los milagros de Jesús, que disfrutó del poder del Señor Jesús, que vivió de primera mano, escuchó de primera mano las enseñanzas de nuestro Señor Jesús? Es decir, Judas fue uno de estos privilegiados de estar cerca nada más y nada menos que de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, fue el hombre que le traicionó, que se apartó, que en su corazón se endureció por la avaricia, por la incredulidad. Y bueno, uno podría quedarse ahí, ¿cierto?, para criticar, condenar a Judas, pero yo creo que un personaje como Judas nos hace también pensar en nosotros, porque nos recuerda también nuestra fragilidad, nos recuerda también nuestra constante tentación a preferir otras cosas más que al Señor. Y yo en ese tiempo de súplica quisiera pedirte que oremos por nuestras propias vidas y oremos al Señor que nos ayude a permanecer fieles a Él. No hemos dar simplemente por hecho nuestro caminar con Cristo, sino que hemos de todos los días rogar al Señor que nos guarde, nos proteja de la tentación, que nos guarde de apartarnos de su palabra, de caminar en nuestro propio entendimiento, aislados de la Escritura, aislados de la iglesia, aislados del señorío de Cristo. Así que ante esta realidad de Judas, yo creo que hemos de pensar en nuestra fragilidad, nuestras propias luchas, y no nos queda más que decir: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Así que oremos al Señor en este momento, en este sentido de súplica. Nuestro buen Dios, venimos delante de ti para rogarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú nos ayudes, porque qué fácil tirarle piedras a Judas. Y por supuesto, Judas fue un hombre que manifestó la maldad y que expresó en sus acciones la incredulidad. Pero, Señor, aún la historia de Judas está ahí para recordarnos también nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Que nosotros, Padre, necesitamos permanentemente la asistencia tuya, de tu Espíritu Santo, que nos afirme, que nos guarde, que nos proteja de las tentaciones de este mundo, que nos proteja de nuestra propia naturaleza caída, que permanentemente nos quiere conducir lejos de ti. Señor, reconocemos que somos frágiles, débiles, necesitados de ti. Yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a aquellos de nosotros que estamos pasando por crisis de fe, quizás sintiéndonos lejos de ti. Quizá hay hermanos aquí, personas que están viendo este devocional, que se sienten completamente distanciados de tu presencia. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú traigas convencimiento de la necesidad de ti, del arrepentimiento, de esa búsqueda que todos nosotros hemos de hacer, porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, sino únicamente porque tú nos sostienes, porque tú nos llevas día tras día. Padre, rogamos y clamamos como hermanos, como iglesia tuya en esta ciudad, en este mundo, que nos ayudes, Padre, a caminar contigo, perseverando, firmes en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. En las tinieblas cegando vello, en la oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios
Bien, llegamos a esta última parte, acción de gracias en nuestro devocional en casa. Y bueno, para terminar yo quisiera hacerte pensar en lo siguiente. ¿Cómo sería para nuestro Señor Jesús enfrentar el costo de lo que sería tu salvación y mi salvación? Porque Jesús soportó tantas cosas en su vida de ministerio, la oposición, la incredulidad de tantos, pero en las últimas horas y cercano a su muerte, pues la intensidad de lo que eso significaba, pues fue notándose más. Y una de esas evidencias, pues está aquí en este texto, cuando Jesús está anunciando esto: uno de los que está conmigo en esta mesa, que moja el pan conmigo, es uno que me va a traicionar. Así que pensemos por un momento lo que costó la salvación, lo que costó el perdón de nuestros pecados, que nuestro Señor Jesús tuvo que soportar la traición misma de este que estaba tan cerca de Él. El rechazo, la incredulidad, la entrega vil como se le hizo por unas cuantas monedas. Nuestro Señor Jesús soportó el dolor de la traición, soportó el dolor del rechazo, y Él lo hizo por una razón. La razón era que Él iba a encarar el costo de la cruz para que tú y yo pudiésemos hoy tener vida eterna. ¡Qué gratitud la nuestra! Nos queda nomás cuando pensamos en eso. Todo lo que nuestro Señor Jesús tuvo que vivir, enfrentar, sufrir, para que tú y yo fuésemos librados de eso y más bien pudiésemos disfrutar de la victoria de su resurrección. Es una maravilla. Así que creo que hemos de estar agradecidos, pero también pensemos cómo nos anima eso a vivir a nosotros. Cuando vemos a nuestro Señor Jesús, cuando vemos su obra, su entrega, su sacrificio, su sufrimiento por nosotros, cómo nos anima a vivir a ti y a mí hoy, cuando salimos a este mundo, cuando vivimos en nuestras familias, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que vayamos, cuando transitamos en medio de esta ciudad, cómo nosotros vivimos. Y yo creo que el llamado a la palabra del Señor es a que vivamos agradecidos con aquel que soportó la traición por amor a ti y por amor a mí. Que tengamos vidas que le agraden a Él, que le honren a Él, no porque queremos ganarnos su favor, sino más bien porque estamos respondiendo a la gracia maravillosa que Él nos ha entregado en toda esa obra que Él vivió en medio de nosotros. Así que con eso oremos para terminar en agradecimiento, pero que el Señor nos ayude a responder a su palabra y podamos vivir vidas agradecidas por todo lo que el Señor enfrentó por amor a nosotros. Nuestro Señor, yo creo que nosotros, Padre, nos quedamos cortos de palabras para agradecerte la manera en que tú llevaste a cabo este plan de redención, la entrega de nuestro Señor Jesucristo, quien vino y experimentó el sufrimiento más profundo. Tantas cosas que experimentó de dolor, de sufrimiento, de rechazo, de injuria, de calumnias, de maltrato físico. Tantas cosas, Señor. Aún la misma entrega en la cruz, el abandono del Padre por nosotros. No hay palabras suficientes para decirte gracias, nuestro Señor, por soportar eso por amor, voluntariamente, libremente, llevar a cabo este plan para que nosotros hoy tengamos vida y tengamos la dicha de poder acercarnos a ti con esta libertad y esta confianza. Queremos responder en gratitud. Señor, queremos vivir en medio de este mundo y enfrentar este día y los próximos días con esta imagen en nuestras mentes de que tú lo entregaste todo por nosotros. Queremos también nosotros darlo todo por ti. Ayúdanos a vivir para ti cada día en nuestras vidas.
la forma en que hablamos, pensamos, actuamos, que no sea más que una muestra de nuestra gratitud por aquel que lo entregó todo y estuvo dispuesto a todo por nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, gracias por acompañarnos en este devocional. Te invitamos a que si no te has suscrito a este canal, hagas clic aquí en la campanita para que puedas recibir otros contenidos y podamos crecer juntos en la palabra del Señor. Pero también animarte que si este ha sido de bendición para ti, compartas con amigos, familiares y juntos difundamos la palabra del Señor. Bueno, que el Señor te bendiga y será hasta nuestro próximo devocional en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.